Hola jóvenes, bienvenidos a la clase. Vamos a continuar con el tema de fuerza. Aquí en este video de clases vamos a ver lo que es realmente para la física el concepto de fuerza. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos, ya estuvimos viendo algunas interacciones, ¿verdad? Algunos objetos que pudieron intervenir cuando se aplica una fuerza, ya ustedes contestaron. Y pues aquí vamos a dar inicio ya a lo que es interacciones. Recuerden que en la secuencia 1 vimos que las cosas cambian, hablamos del tema de movimiento. Sin embargo, no lo hacen por sí solas, sino por su interacción con otras. Así una persona empuja un auto descompuesto para moverlo, ya sabemos ahí que cambia de posición. Vimos también el ejemplo en la clase pasada del agua de la olla que está a fuego y que dicha agua es un líquido, pues está en estado de ebullición, quiere decir que está hirviendo. También la rama de los árboles que se mueven con el viento, hay una interacción también. Un globo inflado con helio que se eleva, ya recuerden que les dije que el helio es un gas muy ligero, por eso es que los globos se elevan. Un florero, perdón, cuando cae del suelo y se rompe. Y ocurren otros ejemplos, muchos, muchos. Entonces estamos hablando de que los objetos tienen que interactuar para que puedan darse el movimiento. Para que pueda haber un movimiento y una fuerza necesitan actuar jóvenes más de dos fuerzas, ¿sí? Ya sea dos, ya sea tres. Una sola fuerza no puede haber una interacción. Quien ejerce la fuerza, quien la recibe. Recuerden. Y luego los efectos que producen. Entonces vamos a continuar. Les comenté la clase pasada que íbamos a ver los tipos de interacción y la interacción de los objetos en física, jóvenes, aquí en la asignatura de física, se distinguen dos tipos de interacciones. Esto les voy a pedir de favor que lo anoten en su libretita para que no se les vaya a olvidar al momento de que hagan la práctica. El primer tipo de interacción es el que se llama por contacto. Esta es una interacción por contacto que también es llamada como mecánicas. Más adelante vamos a ver también que tiene que ver aquí con las ondas mecánicas también. Entonces, ahí por contacto, también llamadas mecánicas, ocurren cuando los cuerpos que interactúan entran en contacto físico. Quiere decir, jóvenes, que es directamente el contacto físico que hay entre uno y otro, entre el cuerpo de la persona y el objeto. Y ahí ustedes tienen tres ejemplos. Tenemos el primero, que está un joven agarrando una carretilla, un carrito, no se puede decir que es como una carretilla. Hay una interacción, hay una fuerza por contacto. ¿Por qué? Porque directamente lo está manipulando mi mano. ¿Quién ejerce la fuerza? Mi mano. ¿Y quién la recibe? Pues el carrito. ¿Qué efecto produce? Pues que el carrito se mueva, ¿verdad? O llevarlo a la dirección que yo quiero. Entonces, si ustedes observan entre la mano, aquí lo voy a ver, entre la mano y el carro hay un contacto físico, hay un contacto directo. A eso se le llama mecánicas también, o por contacto o mecánicas. Es una parte de los tipos de interacción. La otra, tenemos aquí a una persona que está soplando, ¿verdad? También hay un contacto, una interacción por contacto, que tiene la boca, ¿verdad? El momento de que soplo, exhalo, eh, el aire, lo saco y eso hace que yo pues ejerza un efecto en la rosa, en la rosita, en lo que estoy soplando. ¿Para qué? El efecto que produce es pues esas partecitas salgan de la flor, salgan por donde quiera, ¿sí? Entonces ahí hay un contacto que es esta parte. Entonces a eso se le llama interacción por contacto. ¿Quién ejerce la fuerza? ¿Quién la recibe? ¿Y qué efecto produce? Tenemos el niño aquí también que empuja una carriola, ya sea de su hermanito. Es también una interacción por contacto. ¿Por qué? Porque físicamente lo estoy manipulando yo. ¿Quién ejerce la fuerza? Mis manos. ¿Quién la recibe? La carriola. ¿Qué efecto produce? Pues que yo la mueva, ¿sí? Un cambio de posición. Entonces, a estos tres jóvenes se le llaman interacciones por contacto o mecánicas. No se les vaya a olvidar, ¿sí? Es cuando hay un contacto físico. Recuerden, un contacto físico. Y eso hay que anotarlo en su libretita para que no se les vaya a olvidar. Tenemos
otra interacción, otro tipo de interacción, y esto se llama a distancia. Claramente lo dice, por contacto y a distancia. Por contacto, pues que hay una interacción física, ¿sí? Un contacto físico. A distancia, pues que no necesita realmente estar en contacto físico para que puedan interactuar los objetos. A distancia, no es necesario que los objetos involucrados estén en contacto. Y así es, jóvenes. Y claramente aquí lo vemos. Tenemos aquí una personita, este experimento, esta práctica, ustedes ya la han de haber hecho desde la primaria, donde hablamos de la electrostática, ¿sí? De la energía eléctrica. Entonces, ahí vemos a la personita que está interactuando, está pasando energía a través de un globo y su suéter, y hace que se lo lleva al cabello por el contacto que hay y por la energía electrostática que hay, pues hace que los pelitos se eleven. Entonces, aquí, jóvenes, esta partecita, hay una interacción a distancia. ¿Por qué? Porque no precisamente se involucra la mano de la niña, sino que ahora, ¿quiénes son involucrados? El globo y el pelo, nada más. Entonces, hay una distancia, ¿verdad? Entonces, se le llama contacto a distancia. ¿Quién ejerce la fuerza? Pues el globo. ¿Quién la recibe? Pues el cabello de la muchacha. ¿Qué efecto produce? Pues obviamente que, como dicen a lo mejor algunos de ustedes, que el pelo se le erice, se le pare, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la electricidad, por la electrostática. Entonces, tenemos ahí. Vamos con el otro ejemplo. Tienen ahí ustedes el imán con los clavos. Eso también se le llama contacto, se le llama interacción a distancia, porque no necesariamente se involucra el cuerpo físico. Y ustedes observan aquí, ¿quiénes son los que interactúan? Pues obviamente el imán y los clavos. Y ustedes observan, la mano queda en segundo término aquí. ¿Quiénes son? ¿Quién ejerce la fuerza? Pues el imán. ¿Quién la recibe? Los clavos. ¿Qué efecto produce? Pues una interacción electromagnética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interviene el imán. Entonces, aquí ya no es interacción por contacto, es a distancia. Quiere decir, jóvenes, que no necesariamente tienen que estar en contacto. Los que se involucran, en este caso los objetos. Y ahí tienen. Este joven es de la muchachita, ahorita vamos a ver ejemplos, también se le puede llamar interacción electrostática, y el que ven aquí del imán, se le llama también interacción electromagnética, y los dos son interacciones a distancia. ¿Sí? Anótenlo por favor en su libretita. Todos los objetos interactúan entre sí, es decir, se afectan mutuamente. En realidad todos los objetos interactúan, es decir, se afectan mutuamente. Si jalas algo, sientes un jalón del objeto. Yo les preguntaría, jóvenes, aquí, este ejemplo de esa persona que está levantando una pesa de ejercicio, ¿creen que sea una interacción a distancia o una interacción por contacto? A lo mejor muchos me van a decir, ustedes por contacto, profa, y así es por contacto, porque ejerce directamente un cuerpo físico, ¿sí? Y ahí lo tienen ustedes. ¿Quién ejerce la fuerza? Pues mi mano directamente. ¿Quién la recibe? Pues la pesa. ¿Qué efecto produce? Pues que yo la levante, ¿verdad? Y que yo ejerza para hacer músculo sobre mis brazos. Entonces, sabemos que es una interacción por contacto. Pero también, jóvenes, hay interacciones que se pueden deformar y se deforman y pueden llegar a su estado normal, o a veces se deforman y ya no llegan a su estado normal, y vamos a ver ahorita algún ejemplo. Eh, Cuando dos autos chocan, ambos cambian su estado de movimiento y su forma. Se detienen o cambian su velocidad, la lámina se comprime, el parabrisas se estrella, etc. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que estos carros en algún momento se deforman al momento de chocar de frente? Se deforman efectivamente por la inercia, por el rozamiento que hay en un carro y otro, y la fuerza con la que chocan, pues van a cambiar de dirección, cambian de dirección. Como dice ahí, se rompe el parabrisas, quiere decir la lámina se comprime, entonces el carro, su volumen cambia. Entonces, al cambiar su volumen, su entorno de ese carro, pues se deforma. ¿Y ustedes creen que pueda llegar a su estado normal? A lo mejor sí, a lo mejor no. Otros ejemplos que podemos ver, pues unas pelotitas de goma. Las pelotitas de goma tú las puedes manipular con la mano, las comprimes y las dejas de comprimir con la mano. ¿Qué pasa con esa pelotita? Pues vuelve a su estado normal, el cuerpo vuelve otra vez
a lo que es su forma. Entonces, exactamente, en algunos objetos puede deformarse el objeto, pero al momento también puede volver a su estado normal. Y aquí vamos con lo que les había comentado, que también hay dos tipos de interacciones. Estas interacciones que vamos a ver, jóvenes, ambas son a distancia, no son por contacto, ambas son a distancia. Solamente que estas a distancia se dividen en dos partes y una es interacción magnética. Yo ya les había comentado en el ejemplo anterior. Acciones entre imanes, quiere decir electromagnéticas, interacción magnética, quiere decir que aquí interviene el imán, nada más. El objetivo de esta demostración es ilustrar una interacción magnética que se produce de forma natural en ciertos minerales de hierro y también entre cuerpos que han sido sometidos previamente a la acción de un campo magnético. Ustedes también ahí. Jóvenes, también aquí el cuerpo magnético, la interacción magnética, hay no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que si tú pones dos imanes, pero ambos son del mismo signo, quiere decir positivos y positivos o negativos y negativos, en algún momento a lo mejor se van a rechazar, opuestos. Entonces, en este caso sucede lo mismo, ¿sí? En este caso también en algunos magnetos, en algunos imanes puede suceder. Esta interacción se le llama magnética y también se le llama distancia, porque no hay un cuerpo físico que interfiera, que intervenga para que digan que es por contacto. No, aunque tú lo manipules con la mano, quien está ejerciendo la interacción es el imán con el objeto, ya sea un clavo, ya sea un clip, ya sea moneda, ya sea pedazo de fierro. Entonces, es a distancia y se le llama interacción magnética porque interviene el imán. Aquí es donde yo les decía que pueden levitar objetos en campos magnéticos, sí se puede, precisamente con la atracción magnética que existe. Y ahí lo tienen, la fuerza magnética actúa a distancia. Vamos con la siguiente, es la interacción electrostática. El ejemplo que vimos fue el de la personita que se estaba tallando el globo, es electrostática. O la fuerza eléctrica, así de sencillo. Electrostática o la fuerza eléctrica, ¿por qué tiene que ver aquí la electricidad, jóvenes? Es la responsable de la atracción o repulsión entre objetos de carga eléctrica. Establece que dos cargas del mismo signo se repelen, quiere decir que se rechazan, mientras que dos cargas con signos opuestos se atraen. Y así es, y ahí lo tienen, existen dos clases de electricidad, positiva y negativa. Un claro ejemplo lo vemos en las pilas. Si ustedes observan las pilas del control remoto, de un juguete, de un, no sé, de X objeto que necesite pilas, nosotros nos damos cuenta. Una pila está compuesto por dos campos, ¿sí? Uno es positivo y el otro es negativo. Estas dos cargas tú las tienes que juntar con otro. Por lo regular, a veces un control lleva 3, lleva hasta 4, dependiendo del objeto que lleve, ¿verdad? A veces hasta 4 pilas, a veces llevan ya sea de AA, no sé, de otras cargas. Entonces, si tú juntas una pila con otra pila y que ambos sean positivos, se van a repeler. ¿Qué quiere decir? Se rechazan. Tu control remoto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque claramente dice que las cargas con el mismo signo, positivo, positivo o negativo y negativo, se rechazan. Pero en cambio, pon un positivo y pon otro negativo, entonces ahí se atraen. Signos opuestos se atraen, signos del mismo se repelen, se rechazan. Entonces aquí es donde interviene la interacción electrostática. Y también, jóvenes, esta interacción electrostática es también interacción a distancia junto con la interacción magnética o la electromagnética, que es lo mismo. No se les vaya a olvidar, hay que ir tomando notita, solamente que magnético es una interacción a través de imanes, electrostática es una interacción a través de fuerzas eléctricas, ¿eh? Claramente sus nombres lo dicen, jóvenes, no se me vayan a confundir, y ambas
son interacciones a distancia también, ambas. Ahora sí, para la física, ¿qué es la fuerza? La fuerza importante, jóvenes, que se aprendan, que es una magnitud física vectorial, que nos expresa la medida de interacción entre dos o más objetos y se caracteriza por su capacidad de cambiar la forma, el tamaño o el movimiento del objeto sobre el cual se aplica. Por ejemplo, cuando comprimes una pelota, puedes modificar su forma. Si aprietas suficiente, quizás lo logres, desinflarla y cambiar su tamaño. Y con un golpe podrás modificar su movimiento. ¿Qué no podemos hacer nosotros con la pelota? Yo les comentaba, si agarras una pelotita de goma, la aprietas con la mano, vas a estar cambiando el volumen del cuerpo. Hay una interacción por contacto porque tú la estás manipulando directamente con tu mano. Tú le estás proporcionando esa fuerza. Ahora, ¿qué pasa cuando tú la dejas de presionar? La pelotita va a estar va a regresar a su estado normal, ¿sí? Se puede modificar su forma, vuelve otra vez a su estado normal, le das un golpecito, hay un movimiento, la cambias de posición con un pequeño golpe y la pelotita iba a seguir. Entonces, hay objetos que sí pueden cambiar su forma, otros no. Con la plastilina, lo podemos hacer con una lata. ¿Qué pasa con una lata de esas de aluminio de refresco? Pues obviamente, ¿verdad? Tú la aplastas, se va a deformar. La lata ya no vuelve a su estado normal, se deforma. ¿Por qué? Porque las partículas, al momento del peso, es una interacción por contacto, ¿quién aplica la fuerza? Pues el pie. ¿Quién la ejerce? ¿Quién la recibe? Pues obviamente la latita. ¿Qué efecto producen? Pues la deformación de la lata. Se deforma. ¿Por qué se deforma? Pues porque esas partículas salen al momento de que tú la golpeas con el pie, ¿sí? La aplastas con el pie, pues obviamente las partículas salen y como tienen dónde salir, pues obviamente la, la, la lata se va a deformar. Entonces, la fuerza, anótenlo jóvenes y grábenselo, es una magnitud vectorial. ¿Qué significa vectorial? Pues que es un vector que está compuesto por un valor numérico, una unidad de medida y tiene dirección y sentido y lo vamos a representar con las flechitas que ustedes ven aquí. Estas flechitas que ustedes ven aquí, que les estoy subrayando yo, que les estoy encerrando, se le llaman vectores. Eso es lo que mide la fuerza. Y nosotros vamos a empezar a trazar vectores más adelante. Ya no faltan muchos temas para empezar a ver vectores. Entonces, recuerden, y también es una interacción entre dos o más objetos. No puede haber una sola interacción. ¿Por qué? Porque para que se pueda aplicar una fuerza necesita quien la ejerza, quien la recibe y su efecto que produce. Si ustedes observan, quien ejerce la fuerza y quien la recibe, ya estamos hablando de dos fuerzas. Entonces, es una interacción. A ver, si ustedes me dicen, yo les pregunto, a ver, fulanito, José, ¿qué es para ti fuerza? Y José me dice, maestra, es una interacción y también se lo considera una magnitud vectorial. Perfecto, es una interacción. ¿Y qué es interacción, jóvenes? Vuelvo a repetir, puede ser de dos o más, no más, no puede haber una sola. Si hay una sola, ustedes me dicen una sola, están mal porque no puede haber una fuerza donde se establezca una sola vez. Debe de ser dos o más. Y hay que anotarlo en su libreta, por favor. ¿Y cómo se mide la fuerza? Ok, pues existe unos instrumentos y ese instrumento se llama dinamómetro. No es como la pesa, jóvenes, ¿eh? Eso se le llama dinamómetro y es especial y es un instrumento que se utiliza para medir la fuerza solamente. La unidad de medida es el Newton, porque pues él fue el creador Isaac Newton. Y también lo de la fuerza también tiene mucho que ver Isaac Newton, que más adelante lo vamos a ver. Y fue inventado por Isaac Newton y ahí ustedes tienen, anteriormente pues eran instrumentos más atrasados, ahorita ya se le llaman digitales. Si ustedes ven, está compuesto por una escala y pues esta es una masa, es el objeto que va a pesar, es un peso y ese peso se le nota o se le denota como el Newton y es el que mide la fuerza. ¿Sí? Eso nos va a medir la fuerza, el dinamómetro.
El dinamómetro no mide la masa, jóvenes, ¿eh? No mide la masa, aunque la masa sea la manzana, pero el dinamómetro no te va a medir la masa, sino va a medir el peso de los objetos, es decir, jóvenes, la magnitud de la fuerza que tiene ese objeto. Esto es el dinamómetro. Las unidades de fuerza son el newton, acuérdense bien, cuando nosotros estemos aplicando la fórmula, el resultado lo vamos a aplicar con newtons. ¿Qué estudiaremos más adelante? La fuerza que ejerce una masa de 1 kilogramo se conoce como kilogramos fuerza y equivale a 9.8 newtons. Eso es lo que equivale más o menos el kilogramo y fuerza, 9.8 newtons. Grábense bien esta frasecita, esta cantidad, porque lo vamos a ver más adelante. Okay. Actividad a realizar, jóvenes. Pues vamos a hacer otro experimento, otra práctica y se llama experimenta fuerzas de contacto y a distancia, interacciones. Propósito que los alumnos observarán diferentes formas que interactúan los objetos. Instrucciones. Analiza y contesta la práctica del tema de interacciones que se encuentra en la página 21 de tu cuadernillo de trabajo. Yo les dejé de tarea los objetos o los materiales que vamos a utilizar. Espero ya lo tengan ustedes a la mano para que puedan hacer esta práctica. ¿Sí? Entonces, esto es todo de esta clase. Si hay alguna duda, la hacen llegar, que espero que no, creo que todo está bien claro. Recuerden, esta práctica es de lo que hemos visto, de las interacciones por contacto, interacciones a distancia, interacciones magnéticas, electrostáticas, perdón. Estas 4 interacciones las vamos a ver aquí. Ustedes ya saben que tanto la interacción magnética como la interacción electrostática pertenecen a la interacción a distancia. No se me vayan a confundir ahí, por favor. Hay que leer bien. Y pues jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Espero les haya quedado todo bien claro. Recuerden hacer sus notitas y también si tienen alguna duda, pues me la hacen llegar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.